Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Trascendental. Mi nombre es Mauricio Beltrán y el día de hoy vamos a hablar de mi despertar espiritual, de mis dones y de muchas otras cosas que quiero compartir con ustedes. Este va a ser el primer capítulo de 2 en los que cuento muchas de las cosas de mi vida, entonces no se lo pierdan. Bienvenidos. Bueno, y para hablar de mí, pues quiero contarles algunas de las cosas pues que han pasado en mi vida, cómo fue entrar a este mundo espiritual. Yo soy ingeniero. Realmente para mí no fue un tema fácil de aceptar, porque durante toda mi vida estuve como negando esta parte mía. Y de hecho eso hacía que yo tuviera que usar gafas. Mi vista se había deteriorado muchísimo. Yo inclusive no podía manejar sin gafas en la noche, porque era demasiado borroso para mí. O sea, sentía que era peligroso. Bueno, ahora les cuento un poco más de ese tema de la vista, pero quiero empezar como por las noches oscuras del alma. Todos estos temas espirituales siempre tienen que ver mucho con las noches oscuras del alma, cuando la vida se te voltea de cabeza, cuando todo va mal, cuando no hay una sola área de tu vida en la que tú digas es que por lo menos acá las cosas se están yendo bien. Eso pasó. Yo estuve un momento de mi vida, pero, o sea, mal por todos lados, viviendo una situación incómoda económicamente. Las cosas no salían. Con mi pareja tampoco funcionaban las cosas. No tenía mucho tiempo para compartir ni siquiera con mis hijos. O sea, las cosas estaban mal en muchos sentidos. Yo me sentía perdido, es la palabra que estaba buscando en mi cabeza. Realmente me sentía perdido. Y entonces un día dije, mira, ya, Dios, yo ya no pude con esto, me quedo grande, me supera. Por favor, ayúdame. Y entonces empecé a ver, a sentir muchas cosas. Dios siempre escucha tus oraciones y siempre están ahí. Toda mi vida han estado ahí. Los ángeles han estado ahí, ha estado ahí Dios, la Virgen, han estado ahí presentes. Me han ayudado mucho durante toda mi vida. Me han cuidado, me han salvado de la muerte, incluso. Más adelante les cuento esa historia. Pero cuando uno no quiere ver, cuando uno se quiere hacer el ciego, ignorar todas las señales que le envían, pues mira, ellos lo intentan durante toda la vida. Durante toda la vida intentaron como, hey, acá estamos, hey, mandándome señales de una u otra manera. Yo recapitulando mi vida, durante toda mi vida, en muchos momentos de mi vida he estado conectado y desconectado con la parte espiritual. O sea, como que conecto por raticos, porque para mí estos temas espirituales siempre eran como temas de mi mamá. Pero gracias a Dios, y yo creo que eso fue parte del plan. Mi mamá siempre ha estado conectada con estos temas. Y eso ha hecho que en mi vida siempre estén presentes. Entonces, de una u otra manera, siempre he vivido y he sentido las cosas
pues de una manera no convencional, porque gracias a Dios mi mamá sí estuvo toda su vida ha estado muy metida en estos temas espirituales. De hecho ella hace sanación pránica, pero para mí eran como temas ajenos, además que por ser ingeniero soy una persona que tiene la mente muy racional, muy cuadriculada. Todos mis amigos ingenieros que podrán estar viendo este video me darán la razón. No es tan fácil uno abrirse a creer en esta clase de cosas. Pero los ángeles a mí me han mostrado de una manera que yo no puedo, o sea, no hay una forma en la que yo pueda decir que esto no es real, que no lo he vivido. Ellos siempre te confirman las cosas 3 veces. O sea, una pregunta te contestan de 3 maneras diferentes para que tú tengas la certeza de que son ellos, de que sí es una respuesta y no es tu mente que lo está imaginando y no es que me estoy volviendo loco. 3 veces la misma respuesta de diferentes maneras. O por ejemplo, si lo que quieren es que yo me concentre en un tema específico, me llega, no sé, un libro, alguien me habla de ese tema, veo un video. Son 3 cosas diferentes que pasan siempre, que me llevan a saber que son ellos los que están tratando de comunicarse. Pero bueno, ¿cómo se comunican ellos? Ya empecé como al revés. ¿Cómo se comunican ellos? Lo primero que empecé a ver yo fueron los números espejo. El 1111, el 2222, las 3:33, las 5:55. ¿Sí? Empecé a ver muchos números, pero era todo el tiempo, a toda hora, a cada rato, en la hora, en la duración de los mensajes de WhatsApp, en todo lado veía esos números. De hecho, una vez mi camioneta se quedó sin batería, y cuando uno le cambia la batería, pues queda descuadrada la hora. Por alguna razón yo no le cambié la hora inmediata, o sea, no me entré a configurar la hora de la camioneta, y entonces empezaba a ver yo en el tablero de la camioneta como esa hora me estaba mostrando números espejo, y como está cerca del cambio en el que va el carro, entonces también como que el 2222 lo podía ver ahí, como son las 2:22 y está el carro en segunda, algo así, ¿sí? Como para que me entiendan. Y así después cuadrar a la hora con el del radio y de la camioneta y demás, pues siempre estaban presentes esos números repetidos. Esa fue como los inicios de la forma de comunicación, y esa comunicación va evolucionando, porque tú lo que haces es primero, bueno, ¿qué significa esto? Entonces empiezas a buscar en dónde puedo ver ese significado de esos números, y empiezan a llegar libros donde hay mucha gente que ya ha escrito de ese significado de los libros, de los números. Hay un libro que tiene del 1 al 999 y cada número tiene pues su significado. Entonces así empezó a evolucionar de estar viendo solamente qué significa el 1111, qué significa las 3:33, qué significa el 5:55, a empezar a ver otros números. Entonces, por ejemplo, en mi caso, no sé, 727, 828, ¿sí? Así como 2 números y uno, pero siempre el mismo número, en placas de carros, en la hora, en el reloj del celular, en todo lado. Entonces en direcciones siempre empiezan a aparecer esos números como para llamarte la atención. Cuando tú ves que algo se repite más de 3 veces, es ese el que te están diciendo, hey, es este. Porque tú puedes salir y mirar, no, hay un montón de placas, pero si tú ves ese mismo número más 3 veces o más, te están mostrando. Te lo pueden mostrar, no sé, en el carro de adelante la placa, y después en la hora es el mismo número. Ah, mire, es el mismo número.
y después, no sé, en un audio que tú mandaste, la duración del audio, no sé. Pero ellos hacen que tú veas que fueron 3 veces que te enviaron ese mensaje, para que tú sepas que son ellos. Luego de eso, empecé a comunicar, o sea, también se empezaron a comunicar conmigo con animales. Entonces empezaba yo a ver animales y a soñar con animales, pero con toda clase de animales, con leones, con flamingos, o sea, y cada animal tiene, digamos que empecé como a entrar a ese mundo de encontrar cuál es el significado de los sueños, porque en los sueños tienen, o sea, es todo un tema gigante del que podemos hablar, pero eso empezó a hacerme más consciente de mis sueños. Y soñaba todos los días, o sea, todos los días soñaba algo, todos los días. Y veía animales que no son muy comunes ver, por lo menos en donde yo vivo. Colibríes, libélulas, adentro de la casa, mariquitas. Por acá no es, esto es un clima que normalmente no ve uno muchas mariquitas. Y así, o sea, como muchos animales, o sea, que el día a día como que me mostraban mariposas, muchas mariposas veo, yo creo que a diario mariposas de varios colores. Y entonces, digamos que ha ido como evolucionando de una u otra manera esa comunicación, y al hacer la apertura, pues al abrirme yo a ver eso, es como que más fácil la comunicación, como que va por niveles. Entonces cuando yo acepto y empiezo a entender qué es lo que me empiezan a mostrar, va como evolucionando al siguiente nivel, hasta que empiezas a canalizar. Pero bueno, ya vamos por allá. Después de eso, empecé a sentir Después de eso empecé yo a sentir como una gran necesidad. O sea, me empezó a llegar mucha información de biodescodificación. Entonces empecé a sentir una necesidad como de investigar en mi árbol genealógico sobre cosas que me incomodaban mucho de lo que pasaba con mi familia. Que los secretos, que bueno, situaciones que se repiten en mi familia y que a mí me generaban como una incomodidad. Entonces me empezó a llegar mucha información de eso. De hecho me metí a estudiar biodescodificación para entender como esas cosas que pasan en el árbol genealógico, que se repiten, y el por qué y qué significa y de dónde vienen las enfermedades y etcétera. O sea, fue abrirme a un mundo totalmente nuevo. Estando en esto, yo sentía como que a esa información le hacía falta algo, le hacía falta como esa respuesta, ese cómo cerrar el ciclo realmente y completamente. Entonces llegó a mi vida la hipnosis, aprendí a hacer hipnosis, y aquí la cosa evolucionó, empezando rápidamente. Y segundo, fue como que un camino guiado. O sea, ellos me fueron mostrando y me fueron poniendo, las personas me fueron poniendo los videos y todo, para llegar yo a exactamente ese curso de hipnosis. Y de ahí en adelante mi vida pues dio un giro positivísimo y impresionante también. Una de las cosas que empezó a pasar es que dentro del curso de hipnosis yo empecé o sea, este curso es un curso práctico. Entonces siempre estamos practicando todo lo que nos van enseñando con nuestros compañeros. Y eso es buenísimo, porque tú vas empezando a hacer hipnosis y te hacen hipnosis. O sea, vas entendiendo cómo es el proceso, como paso a paso. Y es un proceso que va como desde lo básico, y va avanzando poco a poco hasta que llegas
a poder hacer regresiones y demás, como para aprender cuál es el procedimiento que se hace, ¿cierto? La introducción al trance. Después de esto, pues aprendes a cómo solucionar los temas que van saliendo en esta vida. Luego después aprendes a solucionar en el generacional, o sea, tu familia y todo tu árbol genealógico. Y luego aprendes a ir a vidas pasadas para solucionar. En este proceso, lo que fue impresionante para mí es que era más como recordar que como aprender. Y entonces yo tuve cero miedo, porque lo primero y lo que está más arraigado en uno es el miedo, como el lanzarse. Hay muchas cosas que uno piensa que pueden salir mal al yo estar responsablemente haciéndole una hipnosis a alguien, y pues cuando tú estás aprendiendo que no sabes, pues el miedo es más grande. Entonces, desde la primera hipnosis lo hice con mucha seguridad y empecé a notar pues que me iban guiando, o sea, que iban poniendo imágenes en mi cabeza para yo poder resolver eso que salía en la hipnosis. Y entonces lo que hice yo fue, pues lo que veía era lo que decía. Yo veía y decía. Y así logramos empezar como a soltarnos. Y en el grupo en el que yo estaba, éramos 3, o sea, el grupo de práctica me refiero, éramos 3, y nos acompañábamos para digamos, como no estar solo el que estaba haciendo la hipnosis a la compañera, sino como apoyarnos en caso de que yo no sepa qué hacer. De una u otra manera hay alguien más que te pueda dar una idea, no sé. Lo que les digo es muy el saltar y dejar el miedo en esas primeras hipnosis, pues es como la clave, ¿cierto? Entonces nos apoyamos, y lo que notamos fue eso, que siempre, además de ese apoyo, estábamos acompañados y siempre estábamos siendo guiados. Y esta clase de hipnosis que aprendí yo, mira, es una hipnosis que desde el principio fue como guiada por los ángeles. Siempre han estado ahí, siempre nos ayudaron a llegar a ese curso, nos ayudaron a todas las personas que lo hicimos. Tenemos una conexión de una u otra manera. Cada uno vino a aportar algo y cada uno vino a enseñar algo. Y es impresionante cómo Angélica logró generar un curso, digamos, como con unas personas que vienen a hacerlo desde el bien, desde el corazón y desde la buena fe, ¿sí? Porque puede haber personas que quieren hacer hipnosis con fines distintos, pero a este curso no les permite llegar a personas que tengan la mala intención, ¿sí? O sea, ella siempre está guiada también por los ángeles, por los maestros, y ellos son los que hacen que las personas que deban estar están. Entonces ha sido una conexión, pues, desde el día 1 impresionante con todo el grupo en general. Además de esto, pues entonces empezamos a ir evolucionándonos. Yo siempre, como les digo, fue como más como recordar que como aprender. Y dentro de las hipnosis que empezamos a hacer en las prácticas, yo empecé, digamos, de manera precoz a hacer hipnosis a personas conocidas antes de que estuviera como permitido dentro del curso hacerlo, ¿cierto? Pero porque yo sentía como esa necesidad de hacer y esa fascinación de todo lo que pasaba dentro de la hipnosis. Entonces empecé a tener mucha práctica, porque hacía y hacía y hacía y hacía. Y nos hacíamos mucho entre los compañeros en general. Y en cada hipnosis aprendes, en todas. Cada una de las hipnosis te lleva a aprender algo más, porque de una u otra manera estamos siempre siendo guiados. Entonces esta hipnosis la tenía que hacer yo, porque yo tenía que aprender sobre esto. Yo tenía que vivir el
qué se siente despertarse dentro de una hipnosis sin que me hayan sacado del trance, cómo me siento yo, porque si yo no sé qué va a sentir una persona, pues no puedo explicarte qué es lo que puede pasar o no, ¿sí? Si yo no me he hecho ninguna vez una regresión, yo no sé qué se siente ver una vida pasada, cómo se siente el que la información llegue. Entonces a mí me han hecho muchas hipnosis porque nosotros generamos mucha práctica precisamente para poder tener todas estas experiencias y poder entender qué es lo que pasa. O sea, no es como yo te hago y no sé realmente qué es lo que está pasando allá en tu cabeza, sino que ya lo vivimos, ya lo sentimos, ya sabemos cómo es, ya sabemos qué pasa, qué puede pasar, por ejemplo, cuando se hacen así por internet, que si se demora mucho y la luz se apaga, pues no te veo, a veces no te escucho porque los audífonos no son los adecuados, el micrófono, no sé, o sea, son como todas las cosas que pueden salir entre comillas mal, que nada nunca sale mal, sino es como debe ser. Pero hay cosas que tú puedes controlar, como que se acabó el día, se oscureció la habitación y tú ya no ves a la persona por la cámara, pero como está en trance no le puedes decir, oiga, aparece y prenda la luz, ¿sí? O sea, tienes que hacerlo desde antes. Pero son como esos detalles que que tenemos que ir viviendo para ir diciendo, ay, mire, hay que tener en cuenta esto. Hay personas que tienen ritmos diferentes para una hipnosis. Hay personas que les gusta todo rápido porque son súper acelerados, entonces toca todo así. Y hay personas que necesitan su tiempo, que su mente se toma más tiempo, que dan más vueltas, que entrar como en llegar a ese lugar les toma un poco más de tiempo. Hay que dejar que su cerebro logre entrar al lugar, logre formar las imágenes completas y en general para poder como ver la experiencia que necesita. Entonces tú como terapeuta no puedes hacerlo, o sea, no, dependiendo de la persona tienes que sentir cómo es su forma de ser y de pensar, cómo funciona su cabeza, mejor dicho. Eso normalmente se ve en la entrevista. Siempre se hace una entrevista antes de la hipnosis y después o sea, la idea es que pase ojalá un día por lo menos después de la entrevista para hacer la hipnosis. ¿Por qué? Porque esto te da el tiempo de pensar en la información que salió dentro de las preguntas que yo te hago. Hay cosas que de pronto nunca te has planteado, como por ejemplo hacer el árbol genealógico de la familia, como preguntarle a mis familiares qué enfermedades se han presentado como repetidas en la familia, qué personas, o sea, qué situaciones se han repetido, como por ejemplo personas que se van del país, personas que se van o sea, como gente que se va para tratar de hacer una nueva vida, para tratar de generar ingresos y demás, pero generan abandono porque pues los hijos se tienen que quedar y demás, o gente que se quebró, entonces las quiebras, no sé, las parejas, eso mismo que le pasó a mi mamá es lo mismo que estoy viviendo yo, lo mismo que le pasó a la abuela es lo mismo que estoy viviendo yo, ¿sí? Entonces nosotros venimos como a resolver temas que quedaron pendientes de la familia, del generacional, una lección que no pudo pasar mi abuela, la puedo estar tratando de revivir yo para ver si yo sí logro pasar esa lección. Y entonces por eso es que nos pasan cosas similares o iguales. Bueno, luego de esto empecé yo a entender un poco más de lo que estaba pasando conmigo y con ese despertar espiritual. Dentro del curso de hipnosis, Angélica nos hace una conexión, una entrega de dones. En esa entrega de dones tú te conectas, también es por medio como de un trance hipnótico, pero es grupal, todo el grupo de hipnoterapeutas estamos siendo guiados por Angélica y
bajan pues los maestros, los ángeles. En general en mi caso por lo menos yo pude ver a los míos y a los de los demás, mis ángeles, los maestros, o sea, muchos espíritus con mucha luz bajando a apoyarnos. Y es muy impresionante porque cuando tú estás conectado viendo esas cosas, no hay una limitante como la que hay con los ojos. O sea, tú puedes ver este ángulo de visión hasta lo que te permite, hasta donde llega acá tu carne, pues como hasta por acá. Ese es tu ángulo de visión. Cuando estás tú de manera espiritual, tú lo puedes ver todo al mismo tiempo. Lo que está pasando enfrente, lo que está pasando atrás, todo lo puedes ver al mismo tiempo, y es un poco difícil de explicar porque pues tienes que vivirlo para entenderlo. O sea, no, lo único que yo puedo decir es que no existe la limitante de mi cabeza para poder ver. O sea, no, yo puedo ver lo que está pasando acá atrás, lo que está pasando por allá, lo que está pasando lejos, cerca, todo lo puedo ver al tiempo, como si estuviera viendo momentos simultáneos. Es un poco loco de vivirlo, pero es muy impresionante y muy bonito. Entonces en esa conexión de entrega de dones, yo vi como dos energías, una verde y una roja, verde y roja, dos energías muy grandes, muy grandes, con alas. O sea, eran dos arcángeles, pero yo los veía como energía, pero con alas. O sea, como energía, pero con forma de ángel. Y cortaron una venda que tenía en los ojos. A partir de ahí las cosas empezaron a fluir de una manera muy rápida y muy diferente a como venía viviendo yo mi vida normal. Empecé a hacer lo que llama todo el mundo canalizar con ellos, con los ángeles, y a entender un poco más de todo este mundo espiritual. Entonces empecé a saber cómo se siente canalizar, que siempre era una duda que yo tenía. Yo decía, pues eso sí será verdad, esa gente sí estará hablando, o sea, diciendo la verdad, o estará hablando solamente por llamar la atención y porque la gente vaya y les dé like o lo siga, o sí. O sea, esa era una inquietud real que yo tenía, porque como les digo, yo soy ingeniero y tengo la mente cuadriculada de una u otra manera. Bueno, perdón, tenía la mente cuadriculada y no me permitía abrirme a estas cosas. Pero al verlo yo, al sentirlo yo, pues no lo puedo negar. Ya no hay una manera en la que yo pueda decir es que no es cierto, porque lo viví, lo sentí, con todos mis sentidos, literalmente. Pude oler cosas que no existen en el espacio donde estaba, sentir sabores, sentir lo que les digo de la visión, escuchar palabras en mi cabeza que o sea, ni siquiera sabía que existían, por ejemplo. Cosas así. Entonces empecé a comunicarme de esa manera con ellos. Digamos que es una comunicación un poco más como yo hablo y ellos miran cómo me responden, ¿sí? O sea, no como una conversación de dos personas en las que yo hablo, me responden, pero siempre me responden. Entonces siempre me ponen imágenes en la cabeza. ¿Cómo se ve, cómo se siente una canalización? Tú te quedas como cuando estás mirando a un punto fijo distraído, que en general el resto se ve como un poco nublado y estás viendo imágenes en tu cabeza. Así se siente para mí. Esa es la manera en la que yo veo cuando estoy canalizando. Es como si estuviera, como con la mirada perdida, pero viendo imágenes en mi cabeza de lo que me están queriendo mostrar. Es así, tal cual. Entonces empecé a canalizar, pero lo que fue más impresionante es que, estando dentro de la hipnosis, empecé a conectarme con la energía del paciente y a poder ver lo que él estaba viendo. Digamos que no lo he podido hacer con el 100% de las personas, pero sí
por ahí con un 90% que yo estoy conectado y estamos, mientras está la persona en trance, está viendo sus recuerdos en su cabeza y yo de una u otra manera me conecto con él o con ella y veo lo que está pasando en su cabeza, o sea, todas las imágenes mientras él va hablando, yo lo voy viendo en mi mente. Y entonces a veces pasa como cosas como, por ejemplo, no sé, que yo veo un detalle y le digo, mira, fíjate en tal cosa. Y dice, pero ¿cómo sabe que está esa cosa ahí? O sea, sí. Es como una forma en la que esa persona que está en trance puede confirmar que yo estoy viendo lo que está en su cabeza y no es charlatanería. Entonces voy a tratar de que alguna de esas personas pues como que lo pueda decir aquí en un podcast para que vean que tampoco les estoy diciendo, hablando cosas que no son. Empezando porque una de las cosas que son como un principio fundamental es hablar con la verdad. Por eso quise hacer este podcast, porque quiero que la gente vea y entienda lo bonito de esta herramienta de la hipnosis, pero también que se ha hablado desde una total apertura, desde una sinceridad completa y absoluta, mirándolos a los ojos, digamos, si es que se puede decir que aquí los estoy mirando a los ojos, pero cuando ustedes están viendo este video están conectando con mi esencia y uno puede sentir cuando una persona realmente es sincera y cuando no, cuando está tratando de vender charlatanerías y demás. Y mi intención con este podcast es abrirme para que me conozcan y para que entiendan que esto es una herramienta que podemos utilizar para sanar y para dejar atrás las cosas limitantes que nos impiden vivir como debemos vivir, que podemos hacer muchas cosas en nuestra vida y a veces nos limitamos, nos quedamos encerrados en el día a día, en que la vida, en la victimización, en que la vida es injusta conmigo. Podemos cambiar nuestra forma de vivir y eso es parte de lo que quiero hacer, o sea, dar a conocer esto para que muchas personas puedan ver y encontrar en esta terapia de hipnosis esa respuesta que han estado buscando, así como alguna vez yo logré encontrar esa respuesta y poder de pronto que algunas almas puedan generar ese despertar y puedan empezar a sentir esto mismo que he sentido yo, porque es que no es algo como exclusivo de un grupo, no, esto lo podemos hacer todos, y se los dice alguien que realmente era súper escéptico con estas cosas y que usaba gafas porque no quería ver, porque no quería abrirse. Y aquí el objetivo de esto también es un poco sacar esa voz mía, ¿cierto? Al contarles a ustedes estoy sacando la voz. Al cantar, bueno, claro está que ahora creo que ya no voy a poder seguir haciéndolo. Grabé algunos capítulos cantando, pero al intentar subirlos a YouTube, los derechos de autor, así sea solo la melodía, los derechos de autor no me permiten subir el video. O sea, lo permiten subir, pero en dado caso de que más adelante el canal evolucione, puedo tener problemas con ese tema de derechos de autor. Entonces pues desafortunadamente lo tuve que sacar, o sea, lo voy a eliminar. Y eso era parte de mi terapia. Ahora van a decir ustedes, ¿cuál terapia? Este podcast, además de tratar de entregar, también es para mí. También es para yo conectar, para sacar mi voz, para sanar también yo. Entonces, por eso me estaba obligando a cantar. No es porque yo crea que soy cantante, no es porque yo crea que mi voz pues sea algo, no sé. Es más porque me servía a mí como terapia para, primero, subir mi vibración. Porque al cantar, cuando tú haces algo que te gusta y te emociona, subes tu vibración. Y
al cantar tú puedes transmitir esa vibración. Entonces eso hace parte de como de otro de los objetivos que tengo yo, que es expandir esa energía de amor del Maestro Jesús y de la Virgen en todo lo que hago. Una de esas cosas pues sentía yo que era cantar para expandir de una manera, o sea, como que se sienta de una manera diferente. Pero en general en las hipnosis y cuando tú tienes contacto conmigo puedes sentir esa energía y se siente como en una tranquilidad. Tú sientes que tu alma está serena, está tranquila, tiene paz, que es una de las vibraciones más altas, y eso es porque se transmite de alma a alma y no hay un límite de como de espacio, porque esta comunicación espiritual no tiene una limitación física. Entonces tú lo sientes desde donde estés viendo este video, desde donde sea que estés, o si vienes aquí para hacer una hipnosis, sientes la energía, lo bonito, la tranquilidad, la paz, la armonía, se siente rico. Entonces eso hace parte de el estar trabajando con los ángeles, que la energía en general se siente diferente. La gente se siente distinto cuando habla contigo, siente tranquilidad, sobre todo a la hora de interactuar, de sentir. Entonces te permite a ti saber cuando alguien está haciendo algo de una manera indebida, cuando no te da buena espina, lo que llamamos nosotros. No sé, es que como que no sé si me cae bien o no sé si, entonces no conectas con la otra persona porque de una u otra manera tú estás sintiéndolo al otro, estás sintiendo sus intenciones. Entonces es otra manera en la que me mostraron, pues que yo no sabía que así era, pero yo conecto como de alma a alma, y esa conexión permite que yo pueda entender muchas cosas para ayudarte. Eso, digamos que esa son cosas con las que ya venía, como del software de fábrica, si se puede decir eso. ¿Cómo te das cuenta? Yo soy de las personas que cuando llego a un lugar la gente empieza a contarme sus historias. Entonces recuerdo mucho una vez que hicimos un viaje a Europa que ya no me dejaban entrar a mí, porque siempre que yo entraba a comprar algo o así sea por un café, venía la mesera, la persona que estaba atendiendo, se ponía a contarme su historia, y nos demorábamos un montón. Y pues yo siempre he estado abierto a escuchar y muy receptivo, así no tenga nada que decir, ¿sí? O sea, si sea solo escuchar y a sentir con la cabeza, porque pues en ese entonces no sabía que era esta conexión. Eso es uno de los indicativos que hay cuando hay una conexión de alma a alma. Entonces, por ejemplo, mi negocio con el que yo como, por decirlo así, nosotros hacemos remodelaciones. Entonces yo diseño los espacios y yo voy y me reúno contigo, diseño el espacio en base a lo que tú me vas diciendo, y yo no sabía que eso era esa conexión. Yo me conecto contigo y finalmente te entrego un diseño que cuando tú lo ves dice, eso era lo que yo estaba buscando. Claro, porque yo al conectarme contigo de una u otra manera puedo generar eso que tú quieres. Así es que funciona esa conexión álmica. Estando en este proceso, mi profesora Angélica Poveda, ella también hace lectura de registros akáshicos. Entonces me hizo a mí una apertura de registros akáshicos. Y los registros akáshicos son la información que hay de todo del universo. Es como si fuera una biblioteca gigantesca donde está toda la información de todo y de todos, y entonces ahí tú puedes preguntar lo que sea y te van a responder
te van a decir, te van a dar información, te van a guiar. Tú puedes, no sé, en mi caso, por ejemplo, me dijeron cuáles son los dones que yo tengo. Un poco como una vista al futuro de algunas cosas que necesitaba yo saber para poder como coger un camino u otro. Sí, o sea, es como una guía, pero te van a decir es lo que tú necesitas saber en el momento que lo necesitas. Y eso fue un antes y un después también para mí, porque fue encontrar cosas diferentes que no sabía que eran mis dones, y al poner tú la atención en eso, pues puedes sentirlo ahora. Yo antes de esa apertura de registros acá, chicos, empecé a sentir de una u otra manera que tenía un don de sanación. Pero ¿cómo ha sido un don de sanación? Nosotros estábamos haciendo un trabajo en un apartamento, una remodelación, y se dañó, doblaron el tornillo de una manija. Esos tornillos pues tienen una rosca que es milimétrica, muy delgadita, y no se consiguen como en cualquier ferretería. Entonces yo salí a buscarlos. En el camino tenía que pasar por una serie de parques, como unos potreros, parques, canchas de fútbol que había en el barrio, y estos tenían como si le hubieran echado tierra hacía mucho tiempo. Entonces no estaban al mismo nivel de la carretera, sino como a 1 metro más arriba. O sea, como a 1 metro tienes que subir ese metro y caminar. O sea, ya ahí ya es como el piso del potrero, del parque, de lo que sea eso. Entonces iba llegando yo y vi que una señora se cayó. La señora, me acerqué yo pues a ayudarla a parar, y es una señora pues ya de edad, y el tobillo se le salió. Entonces haga de cuenta, este es el pie, y el tobillo estaba como descolgado de un lado. Entonces yo me imagino que eso debe doler mucho, porque yo veía como que este huesito intentaba salirse por la piel, y ella pues intentaba apoyar, o sea, tenía el pie de todas formas como puesto sobre el piso, o sea, el pie así como medio endeble, y el hueso como de la fuerza que hace el mismo peso del pie, como intentando salirse así. No sé si me explico. Fue bien impresionante ver eso. Pero lo que fue más interesante fue, bueno, nosotros con una señora que llegó un poquito antes que yo, se pudo llamar a la hermana para que fuera para que fuera ahí al lugar como acompañarla y demás, porque del dolor que tenía, lo que temíamos nosotros era que se desmayara, porque le estaba doliendo mucho y el señor estaba gritando pues del dolor. Entonces estando ahí empecé a ver como lo que les digo, que es cuando hace una canalización, que es como cuando uno se queda distraído mirando a un punto fijo. Pues yo la estaba mirando a ella, pero estaba como distraído, como desenfocado pues de lo que estaba viendo, y la vi a ella pues envuelta en un huevito pues energético de luz amarilla, y en su tobillo un huevito de luz verde. Pues después de que yo vi esto en mi cabeza, la señora dejó de quejarse. Estaba así, o sea, se tapaba la cara pues con el brazo, pero ella ya no estaba gritando, no se desmayó en ningún momento. La señora estuvo lúcida, llegó la ambulancia y se fue, y la señora seguía lúcida. O sea, no se desmayó en ningún momento del dolor y demás. De todo esto que les estoy contando, yo me di cuenta después de que ya había pasado todo, porque en el momento pues llegaba la gente, como dicen los chismosos, a mirar qué pasó, no sé qué, y uno se decir, uy no, Dios mío, y a formar ahí como preocupación y demás, que eso por favor no lo hagan, porque pues la señora está escuchando todo lo que pasa, y la gente es alarmista, y entonces empiezan a hablar,
y a decir que ahí nunca llegan las ambulancias, que uno se puede morir y no llega. Bueno, son cosas que uno cuando está en medio de una situación de esas no quiere escuchar, y no es necesario escucharlas, porque pues son cosas fatalistas que solemos decir, pero que no tienen ningún caso. O sea, si no vas a aportar algo, mejor quédate callado. Eso es como la idea. Entonces llegó la ambulancia y se fue, pero a partir de eso pues empecé como a experimentar, ayudar a las personas a sanar sus dolores con esa clase de energía, así como la vi. Yo hago meditación todos los días, y en las meditaciones empecé a recibir como procedimientos, por decirlo así. O sea, igual en mi cabeza veía cuáles eran los pasos que debía hacer para hacer una sanación. Cabe aclarar que este tema de la sanación pues ha estado presente realmente en mi vida, casi que toda mi vida. Es decir, mira, cuando yo a alguien le hacía un masaje, por ejemplo en la espalda, para soltar el dolor o lo que sea, a una pareja, ella siempre decía, o sea, como que sentía el descanso, que es como que, ay, qué rico, como si uno supiera realmente hacer un masaje, y pues realmente nunca estudié nada de eso. Pero es porque, digamos, las manos, cuando tú tienes el don de sanar, ayudan a que la energía se mueva. Entonces eso que tienes ahí acumulado, pues con tu mismo contacto sale. En ese momento, como yo no sabía ni conocía nada de esto, pues utilizaba mi energía para sanar. Otro error, porque lo que pasa cuando uno usa la energía de uno es que pues tú te descargas, porque estás entregando tu energía a otra persona. Entonces también me enseñaron a utilizar la energía divina para entregarla, y de esa manera no utilizar la mía. Entonces ya no te desgastas, ya no quedas cansado, ya no quedas, ¿sí?, literal sin energía. Utilizando la energía divina, yo más adelante voy a hacer un capítulo en el que les voy a enseñar a utilizar esa energía divina para autosanación, que eso me parece que es una de las herramientas más bonitas que tenemos, porque todos podemos, y que puede ayudar a mucha gente si lo difundimos. Entonces es otro video que viene un poquito más adelante, pero la idea es enseñarles a canalizar esa energía para que la puedan utilizar. Ya varias personas a las que yo hice un audio en algún momento, también lo mismo, me despertaron Los Ángeles a las 3 de la mañana y me bajé a grabarlo, y con ese audio, que es como una meditación, que se lo he entregado a varias personas, ellos han podido utilizar esa energía divina para ayudarse. Autoayuda, pues, que no les dé gripa, o sea, cosas así como al principio son como cosas que van de poco a mucho. A medida que tú vas todos los días recibiendo esa energía divina, va cambiando tu energía, vas transmitiendo cosas diferentes, te ves más joven, te ves más despierto. Yo creo que si puedo les voy a poner por acá una imagen de un video de hace unos años, de cómo me veía yo haciendo un video de mi empresa. Y la verdad es que me veo pues empezando como más viejo, más cansado, o sea, terrible. Y ese era mi día a día, porque antes de este despertar pues había muchas cosas que yo ignoraba y estaba cargando con muchas cosas. Entonces se nota en tu energía. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo. Espero que me hayan conocido un poco más de mí a través de este video, y que no se pierdan el siguiente, en el que voy a seguir contando más aspectos de mi vida, otros dones que se despertaron. Hablo también de la numerología y cómo me afectó mi vida. Entonces pues los invito para que no se lo pierdan. Esta vez es un estreno doble, están los 2 capítulos disponibles para que los vean de una vez. Lo tuve que dividir en 2 porque estaba siendo bastante largo, mucha información por compartir con ustedes. Entonces espero que lo disfruten. Nos vemos en el próximo capítulo, y recuerden que estás a una hipnosis de sanar.
Chao, chao.